Mi mujer se llama Charlotte. Me divorcio de vosotros para casarme con ella. Coged a esa niña inútil y largaos de aquí rápidamente. Matteo me entregó los papeles del divorcio con una actitud arrogante. Charlotte, con una sonrisa petulante, se acurrucó junto a Matteo y me miró con desdén. Para ellos, debo parecer una persona lamentable. Sin embargo, no se dan cuenta de lo tontos que son. Me parece profundamente triste. ¿Entendéis lo que estáis diciendo? ¿Creéis que podéis divorciaros sin más? Les dijo mi madre con firmeza. Soy Ava Jones, una ama de casa de 32 años. Llevo casada con Matteo 3 años. Vivo con mis suegros en su casa, donde nuestra familia está a punto de crecer. Actualmente estoy embarazada y el parto es inminente. Últimamente, como se me ha empezado a notar la tripa, las conversaciones con los vecinos sobre el bebé hacen que cada vez esté más emocionada por conocer a mi hijo. Tras un largo periodo de tratamientos de infertilidad, por fin he concebido a mi primer hijo. Hubo momentos durante el tratamiento en los que casi me desanimé, pero ver el crecimiento de mi bebé durante los controles regulares siempre me tranquilizaba el corazón. Si bien tengo nervios y ansiedad por dar a luz, la alegría y la anticipación lo superan con creces. Por cierto, mi médico me informó que el bebé es una niña. Independientemente de si mi hijo es niña o niño, pienso disfrutar del camino que elija y me imagino un futuro brillante para él. Sin embargo, la reacción de Matteo fue sorprendentemente diferente. ¿Una niña? ¿En serio? Sí, eso es lo que dijo el médico. De ninguna manera. ¿Qué? En cuanto supo que era una niña, Matteo se mostró muy disgustado. Estaba decepcionado. Matteo había querido un hijo y se puso muy feliz cuando se enteró del embarazo, pero ahora incluso dice, no necesito una niña. La reacción de mis suegros fue la misma, asintiendo con la cabeza en señal de acuerdo con la opinión de Matteo. ¿Por qué tiene que ser una niña? Increíble. No tiene sentido que nazca. A pesar de ser su hija o nieta, ¿cómo pueden mi marido y mis suegros decir cosas tan crueles con tanta naturalidad? Sentí una ira intensa ante sus palabras, pero la reprimí desesperadamente, preparándome para soportar los días que me esperaban. Mi marido y mis suegros empezaron a tratarme con frialdad. Ava, cuida bien al bebé que llevas en la barriga y descansa, me decía mi ex suegra. Sin embargo, desde que se supo el sexo, empezó a decirme con dureza, date prisa y termina las tareas de la casa y eres tan lenta que resulta irritante. Además, sabiendo que estaba embarazada, me hacía encargar cosas pesadas deliberadamente. Ni mi suegro ni Matteo ayudaron en absoluto con las tareas de la casa. Solo se quejaban. ¿Vas a obligarnos a comer una comida tan horrible? ¿Estás holgazaneando solo porque estás embarazada? Papá tiene razón. Ellos solo querían un niño y consideraban a una niña como una molestia. Aún así, yo no debería tener que soportar un trato tan terrible. Por el bien de mi hijo, me resistí a esta situación humillante y protesté muchas veces, pero ellos solo se burlaron más de mí. Tanto si el niño que viene es un niño como una niña, son preciosos, seguí argumentando, diciendo que deberían dejar de menospreciarnos. Pero no tuvo ningún efecto. Dependen de nosotros y ni siquiera pueden producir un heredero. ¿Qué puede decir una esposa incompetente como tú? Matteo y mis suegros dijeron eso con desdén. No importaba cuánto me esforzara o cuán encarecidamente les suplicara que cambiaran su actitud y ayudaran con las tareas domésticas, no les hizo ningún favor. Me dejaron sola, agotada tanto mental como físicamente. Su actitud solo empeoró. Los niños son una molestia y cuestan dinero. ¿Por qué no abortas? Nunca imaginé que mi suegra, que es madre ella misma, diría algo así. Mi suegro se rió a carcajadas de acuerdo con la idea, y Matteo se burló. Tal vez les falte la decencia humana esencial. Lamentaba profundamente haberme convertido en una familia con esas personas. Después de eso, minimicé mis interacciones con ellos, evitándolos excepto durante las comidas. Me quedaba en mi habitación la mayor parte del tiempo y, cuando era posible, daba largos paseos para pasar el tiempo. No quería estar con ellos en absoluto.
Sin embargo, venían a mi habitación para seguir lanzándome insultos, empujándome mentalmente al límite. Finalmente, llegué a mi límite y, como cuando me sometía a tratamientos de infertilidad, comencé a llorar incontrolablemente por las noches. Quedarme en esta casa seguramente me volvería loca. Estaba al borde de la desesperación, a punto de caer. Continuar viviendo aquí también afectaría negativamente al bebé en mi vientre, y un parto seguro sería completamente imposible. Inmediatamente me puse en contacto con mi madre, que vive sola. Decidí regresar a casa de mis padres antes para el nacimiento del bebé. Hola, mamá. Necesito hablar contigo. ¿Te parece bien que vuelva a casa antes de lo previsto? Por supuesto. Puedes volver cuando quieras si te parece bien. Gracias. Me ayuda. Ava, esa voz. ¿Ha pasado algo, no? No te excedas. Vuelve de inmediato. Al percibir que algo no iba bien en mi comportamiento, mi madre me dio una cálida bienvenida. Mi madre es realmente increíble. Quiero poder proteger a mi hija como ella lo hace. Mientras pensaba de esa manera, puse suavemente mi mano sobre mi estómago. Luego, empaqué rápidamente mis cosas y 2 días después, pude regresar a casa de mis padres. Al llegar a casa de mis padres, el ambiente cálido y nostálgico casi me hizo llorar. El espacio era tan diferente del sofocante hogar de mis suegros que instintivamente respiré profundamente. En la cena, probé la comida de mi madre por primera vez en mucho tiempo, lo cual fue reconfortante. Mi madre siempre se preocupó por mi salud. En casa de mis suegros, a pesar de que éramos 4 personas, siempre me sentí sola. Estar de vuelta aquí me hizo darme cuenta de lo reconfortante y cálido que es tener a alguien que me comprende y me apoya. Aunque finalmente estaba teniendo un momento de paz, mis sentimientos de malestar no se habían disipado por completo. Mi desconfianza hacia Mateo y sus padres solo aumentó. Desde que regresé a casa, Mateo no solo no había venido a visitarme, sino que tampoco había habido ningún contacto. No me importaba no tener noticias de mis suegros porque tratar con ellos era doloroso. Pero, ¿en qué estaba pensando Mateo? Como padre de mi hijo, no mostró preocupación por mi salud. Tal vez, para él, yo ya no era importante. Incluso mi madre percibió que algo no iba bien con la falta de contacto de él. ¿Por qué Mateo no se ha puesto en contacto con nosotros?, preguntó un día. Pero no supe qué responder y simplemente negué con la cabeza. Sin ningún contacto de Mateo, finalmente llegó el momento del parto. En la sala de partos, mi madre me sostuvo la mano todo el tiempo y me enseñó técnicas de respiración. Me pregunté cuánto tiempo había pasado desde que comenzaron los dolores de parto. Mi conciencia comenzó a nublarse. Ava, aguanta. Pronto conocerás a tu bebé. Eres una mujer fuerte. Todo estará bien. Gracias a mi madre, logré seguir respirando incluso en los momentos más difíciles. Ava, felicitaciones. Lo hiciste muy bien. Es un bebé hermoso, dijo mi madre, con lágrimas fluyendo mientras celebraba el nacimiento del bebé. La felicidad parecía irradiar de mi recién nacida y yo tampoco podía detener mis lágrimas. Aunque mi corazón estaba lleno de alegría, un poco de tristeza persistía debido a la ausencia de Mateo. Cuando empezaron los dolores de parto, intenté comunicarme con Mateo en repetidas ocasiones. Envié muchos mensajes y realicé varias llamadas, pero no hubo respuesta, solo el tono electrónico impersonal del teléfono que sonaba sin parar. Me pregunté si no respondía porque era mi smartphone, así que incluso intenté llamar desde el teléfono de mi madre. Pero Mateo nunca contestó. Después de dar a luz, Mateo nunca apareció en casa de mis padres, y pasaron 2 meses rápidamente. Los primeros meses de crianza fueron muy ajetreados con cambios de pañales, alimentación y respuesta a los llantos nocturnos. Cuando el bebé lloraba por la noche, mi madre tomaba el relevo y decía, yo me encargaré de ella. Tú descansa un poco, lo que me permitía dormir un poco. Gracias al apoyo constante de mi madre, pude superar los momentos más difíciles. Los conocimientos sobre crianza que aprendí de mi madre, una madre con experiencia, fueron invaluables y, poco a poco, fui aprendiendo a manejarme sola.
Durante este tiempo, seguí enviando fotos y videos del crecimiento del niño a Mateo y a mis suegros, pero dudaba que siquiera los estuvieran mirando. La falta de respuestas me hizo sentir que eran indiferentes o que ni siquiera veían las actualizaciones, lo cual era desalentador. Seguí llamando sin recibir respuesta, y mi ansiedad y mis dudas solo crecieron. Después de soportar esto por un tiempo, no pude dejar el problema sin resolver por más tiempo y finalmente decidí regresar a la casa de mis suegros con mi hijo. Mi madre aceptó acompañarme en el viaje de regreso, lo cual fue reconfortante y un alivio. Mientras sostenía la llave de la casa en mi mano frente a la casa de los suegros por primera vez en mucho tiempo, los recuerdos de antes de mi regreso a la casa de mis padres volvieron a inundarme y mis manos temblaron. Cuando giré lentamente el pomo de la puerta, inesperadamente, pude escuchar risas de niños y de una mujer en el interior. Al instante me imaginé quién podría ser. Mateo no tiene parientes femeninos y todos sus primos son hombres solteros. Estaba claro que no eran parientes. Con la mente en blanco por la sorpresa, abrí la puerta con valentía. En la entrada, vi unos zapatos rojos pequeños y unas zapatillas de deporte de mujer que no conocía, ninguna de las cuales reconocí. Mi madre también me miró con asombro. Entramos inmediatamente en la casa y nos apresuramos hacia el origen de las voces. Cuando llegué a la sala de estar, había una mujer desconocida y un niño pequeño. ¿Quiénes son ustedes?, exclamé con sorpresa. Mateo, junto con mis suegros, apareció desde el fondo de la habitación. ¿Por qué entras así solo? ¿Y hasta trajiste a tu madre? Qué grosero de tu parte, dijo Mateo. Espera un minuto. Mateo, ¿estas personas son conocidos de alguien?, pregunté desconcertado. Sin dar muestras de perturbación, Mateo acercó a la mujer hacia él. Había una atmósfera íntima entre ellos. La mujer, con una mirada provocativa, me miró y se acercó. Esta es mi novia y nuestro hijo. Deberías poder deducirlo, dijo Mateo con aire de suficiencia, como si hubiera ganado algo. ¿Qué quieres decir con nuestro hijo? Miré fijamente al niño, que parecía tener unos 2 años. Entonces, cuando dices, mi novia y nuestro hijo, ¿quieres decir que es tu amante? Calculando a partir de la edad del niño, Mateo probablemente comenzó su romance con esta mujer hace unos 3 años. Es aburrido estar con alguien tan feo como tú, así que no tuve elección. Todo es culpa tuya, se rió Mateo con arrogancia. A pesar de que mi madre estaba allí, ellos continuaron con sus duras palabras sin piedad. Como de costumbre, mis suegros no hicieron nada para detener el comportamiento de Mateo. ¿Habían sabido sobre esto desde el principio? No, ellos debieron saberlo desde el principio, y todos ellos se burlaron de mí juntos. ¿Por qué yo, que no he hecho nada malo, tengo que seguir siendo insultada de esta manera? Lo siento por robarte a Mateo, se burló la señora. Su nombre era Charlotte, y tenía 26 años. Charlotte trabajaba como chica de los biberones, y todo comenzó cuando conoció a Mateo, quien vino como cliente. Mateo a menudo decía que trabajaba hasta tarde, pero en realidad, se estaba reuniendo con Charlotte, y finalmente, comenzaron su cita secreta. Como resultado de estas reuniones, Charlotte se quedó embarazada, un hecho que ocultaron por un tiempo. Sin embargo, una vez que se confirmó que el bebé era un niño, Mateo informó orgullosamente a sus padres. Mi hijo se ha portado bien. Esto es fantástico, exclamó mi suegra con alegría. Una aventura no es un problema. Lo que importa es que haya producido un heredero, afirmó mi suegro sin ningún sentimiento de culpa. Una amante joven que puede dar a luz a un niño es más valiosa que una esposa incompetente que solo puede dar a luz a niñas, declaró, sorprendentemente. Lo miré con enojo como respuesta. Por cierto, eso fue justo después de casarnos, ¿no? ¿Me engañabas desde entonces? Pregunté. Así es. Tienes 32 años, ¿verdad? Si las probabilidades de tener un niño son del 50%, es normal pensar que estar con una mujer más joven y, por cierto, más bonita, aumentaría las posibilidades de tener un niño, razonó Mateo. Esto indicaba su intención de convertir a la mujer que le dio un hijo en su esposa oficial.
Me quedé sin palabras ante las cosas despiadadas y amorales que Mateo estaba dispuesto a decir. Mientras yo estaba atónita y en silencio, él continuó. Charlotte es mi esposa. Me divorcio de ti para casarme con ella. Llévate a esa niña inútil y vete rápido. Mateo me puso los papeles del divorcio delante con una actitud altiva. Charlotte se acurrucó junto a él con una sonrisa de suficiencia, mirándome con desdén. Para ellos, debo parecer lamentable. Sin embargo, no son conscientes de lo tontos que son. Me parece profundamente triste. ¿Entienden lo que están diciendo? ¿Creen que pueden simplemente divorciarse? Les dijo mi madre con firmeza. Abrumado por su imponente presencia, la sonrisa desapareció del rostro de Mateo y nos miró con escepticismo. ¿Qué quieren decir con eso?, preguntó. Ah, ¿no lo sabían? El presidente de la empresa para la que trabajan es el tío de Ava, y su puesto actual se debe a Ava. Mateo estaba visiblemente sorprendido. De hecho, la empresa para la que trabajaba Mateo estaba dirigida por mi tío, el hermano de mi madre. Los ascensos de Mateo no se debieron a ningún trabajo excepcional de su parte, sino a sus conexiones. Si te divorcias de Ava, también perderás ese puesto, continuó mi madre. Mateo no tenía ni idea. No se lo había dicho deliberadamente. Tenía un orgullo muy alto y enterarse de que sus ascensos no eran resultado de su mérito, sino que habían sido facilitados por mi tío, probablemente lo enfurecería. O, conociendo la conexión familiar, podría adoptar una postura aún más arrogante o aflojar en el trabajo. Cualquiera de los dos resultados no habría sido favorable. Mateo y sus padres se quedaron sin palabras ante esta revelación. Se quedaron atónitos al saber que la familia de la nuera a la que habían menospreciado era la presidenta de la empresa que apoyaba su estilo de vida. Ignorando sus expresiones de asombro, mi madre continuó con calma. Por cierto, ya no eres bienvenido en nuestra empresa. Mateo tartamudeó confundido. Bueno, has estado malversando fondos de la empresa, ¿no? Eso ya lo ha descubierto la dirección. Me quedé realmente sorprendida cuando me enteré de esto por mi madre durante mi visita a casa. Si esto se hacía público, la intervención de la policía era inevitable. Incluso si intentas divorciarte y escaparte, te denunciaremos a la policía. ¿Qué harás ahora? El tono de mi madre era tranquilo, pero la tez de Mateo palideció al instante, aparentemente abrumado e incapaz de formar palabras. Mateo se quedó boquiabierto, temblando ligeramente. Esperamos a que hablara. Sí, si no me divorcio, ¿puedo ser perdonado por la malversación de fondos? De rodillas, Mateo le hizo una pregunta desesperadamente a mi madre. Sin embargo, mi madre negó con la cabeza sin cambiar su expresión, negando su súplica. No hay forma de que eso pueda pasar. Lo que hiciste es un crimen, no se puede perdonar. Después de suspirar profundamente con incredulidad, miró a Charlotte y continuó. Dijiste que te ibas a divorciar de Ava y casarte con esta mujer, ¿no? Como hombre, se ve mal si no cumples con tus decisiones. Ah, y si te divorcias de mi hija, tendrás que pagar la manutención de los hijos, la división de la propiedad y devolver todo el dinero malversado. Al escuchar esto, Mateo se desplomó en el suelo como si toda la fuerza lo hubiera abandonado. Luego miró a mi madre y se disculpó tanto como pudo. Lo siento mucho. Ya no puedo vivir en la sociedad como estoy. Por favor, perdóname. Fue patético. Al verlo así, me di cuenta de que todo el afecto que sentía por él se había enfriado por completo. Tal vez mis sentimientos por Mateo se habían ido erosionando gradualmente desde que me quedé embarazada, y ahora, en el momento en que perdió su dignidad, mi miedo a él y a mis suegros también se había desvanecido. Ya no temía sus palabras. Mientras lo miraba agachado en el suelo, llorando y sollozando en un estado vergonzoso, continué después de las palabras de mi madre. A partir de ahora, solo tienes que pagarme lo que corresponde a mí y al niño. Si sumamos lo que debes a la empresa, será una cantidad significativa, así que, aunque te divorcies de mí, no podrás desperdiciar dinero frívolamente. Mateo era conocido por sus gastos extravagantes, con corbatas y zapatos caros sin usar que abarrotaban nuestra casa.
También compró palos de golf costosos con el pretexto de que podrían ser utilizados para entretener a los clientes, aunque nunca lo fueron. En respuesta a mis palabras, Mateo asintió débilmente mientras Charlotte ponía cara de disgusto, con los labios fruncidos en señal de insatisfacción. Ignorándolos, volví mi atención a mis suegros. También tenía algo que decirles. En ese momento, mi suegra gritó de repente. «Todo es culpa tuya. Por tu culpa, hemos terminado viviendo así». Gritó la madre de Mateo, con los ojos inyectados en sangre de ira tan pronto como me vio. Sin embargo, lo que había sucedido era el resultado de sus propias decisiones, no mi responsabilidad. Esta era una frase que ya había oído antes, pero ahora no me afectaba. Sin embargo, mi suegra estaba subiendo de tono furiosamente y su comportamiento me pareció un tanto lamentable, tragándome las palabras que estaba a punto de decir. Mateo se disculpó repetidamente con mi madre y prometió devolver el dinero malversado para que no lo denunciaran a la policía. Sin embargo, fue despedido de la empresa como resultado de sus acciones. Pasó un año rápidamente y, actualmente, mi hijo y yo vivimos felices. Las críticas persistentes de Mateo y mis suegros han cesado y estoy mentalmente estable. Mirando hacia atrás, puedo ver cuán anormal era la vida antes del divorcio. Con el tiempo, los recuerdos de ellos se desvanecieron gradualmente en la distancia. Sin embargo, un día, inesperadamente, Mateo y sus padres aparecieron ante nosotros como para asegurarse de que no los olvidáramos. Pero ya no eran las personas que alguna vez fueron. Parecían miserables. Solían vestirse de manera extravagante y parecían juveniles, pero ahora vestían chándales y camisetas baratas y con bolitas. Al parecer, no habían podido ir a la peluquería. Las raíces de su pelo mostraban su color natural y estaban descuidadas. Era evidente que tenían problemas económicos. Según me dijeron, mis suegros habían derrochado dinero a pesar de su situación desesperada y sus hábitos derrochadores no habían cambiado. No solo habían gastado sus pensiones, sino también los gastos de manutención de Mateo, comprando artículos de lujo a crédito. Al final, tuvieron que vender sus posesiones caras para poder pagar los pagos. Esta situación era culpa suya y yo no tuve nada que ver con su caída. Incluso después de ser despedido, Mateo todavía se aferraba a su industria anterior, trabajando actualmente a tiempo parcial mientras buscaba trabajo. Sin embargo, su reputación en la industria se había extendido negativamente y, naturalmente, las circunstancias de su salida de su trabajo anterior eran bien conocidas entre las empresas, lo que le dificultaba regresar a su antigua industria o conseguir un puesto de tiempo completo. Se ha visto obligado a llegar a fin de mes con trabajos a tiempo parcial, pero parece que todo el dinero que gana desaparece con los reembolsos, la división de la propiedad y la manutención de los hijos. Se dice que sobrevive comprando ventos con descuento a altas horas de la noche en los supermercados. Pero incluso conociendo esta situación, no pude encontrar en mí mismo la fuerza para simpatizar con ellos. Mientras Mateo y sus padres hablaban, solo podía escuchar en silencio. Durante este tiempo, noté que el hijo de Charlotte miraba alrededor de la habitación, guiado por mi suegra, y me di cuenta de que Charlotte no estaba presente. Mientras reflexionaba sobre si no se habían casado, Mateo, notando mi mirada, dijo con un encogimiento de hombros derrotado: «Charlotte se fue. Me abandonó una vez que perdí mi trabajo y mi dinero». Recordé la expresión ambigua de Charlotte cuando una vez le aconsejé a Mateo que frenara sus gastos extravagantes. Ella solo estaba interesada en mi dinero. «Me engañó», exclamó Mateo. Para mi sorpresa, reveló un hecho impactante. Había pensado que el niño era suyo con Charlotte, pero cuando el niño creció y no se parecía en nada a él, hizo una prueba de ADN que confirmó que el niño no era suyo. Después de que me enteré, desapareció por su cuenta, explicó Mateo mientras hablaban, sosteniendo al niño, aparentemente buscando simpatía. En ese momento, un hombre apareció en la sala de estar. Sostenía a un niño pequeño que me miró y sonrió alegremente, su sonrisa parecía iluminar a todos a su alrededor. Ver su sonrisa radiante me llenó de afecto. «Abba, ¿quién es este hombre?». La voz de Mateo tembló de sorpresa.
Su reacción reflejó la mía cuando Charlotte apareció por primera vez en la casa de mis suegros. Ha crecido, ¿no? Este es mi hijo. El médico no se dio cuenta en las fotos porque su mitad inferior estaba oculta, pero en realidad, el niño nacido hace un año era un niño. Al darse cuenta de que Mateo y mi hijo eran un niño, su actitud cambió de repente. «¿Eso significa que mi hijo es un niño?», preguntó Mateo. «Sí, así es», respondí. «Mateo, bien hecho. Ahora podemos empezar de nuevo». «¿De qué estás hablando?». «Oh, deberías habérnoslo dicho antes». «Y eso es genial». Mis suegros cambiaron de repente su actitud y dijeron esto con sonrisas. Su forma de pensar me resultó sorprendentemente desconcertante. Parecía completamente irracional. ¿Creen que el mundo gira solo en torno a sus deseos? Perdón por la presentación tardía, pero este hombre es mi marido, así que no hay forma de que empiece de nuevo contigo, le expliqué. ¿Tu marido? ¿Qué? ¿No te has enterado? Este hombre es mi nuevo marido, afirmé. Cuando le presenté a mi marido a Mateo, se puso colorado de ira y me insultó. Es una broma. ¿Me estabas engañando? No te metas conmigo. No te he engañado. Lo conocí después de que nos separamos. No me metas en el mismo saco que a ti, que tuviste una aventura y un hijo secreto a mis espaldas. Le expliqué los hechos con calma. Enfurecido, Mateo se tambaleó hacia nuestro hijo, intentando quitárselo a la fuerza a mi marido. Basta. ¿Qué estás haciendo? El verdadero padre de este niño soy yo. Suéltalo, cabrón. En ese momento, nuestro hijo empezó a llorar de miedo, aferrándose a mi marido y rechazando a Mateo. ¿Ves? Y mira esto. Mateo recobró el sentido y bajó las manos. Lo miré fijamente y le dije con frialdad. Dado que has intentado hacerle daño al niño, nunca podremos volver a vernos. Eres realmente despreciable. Pero no tenía intención de hacerle daño. El mero hecho de que hayas venido aquí sin invitación es aterrador. Si vuelves a acercarte a nuestra familia, llamaré a la policía, les advertí. Tal vez asustados por mis palabras, Mateo y sus padres abandonaron apresuradamente nuestra casa. En ese momento, pensé que nunca tendríamos que volver a tratar con ellos. Pero fui ingenua. Incapaces de renunciar a mi hijo, siguieron contactándonos varias veces a través de mensajes y llamadas. Luego insinué que conseguiría una orden de alejamiento y les advertí firmemente. Esta es su última advertencia. No dudaré en llamar a la policía si continúa. Lo que finalmente detuvo sus intentos de comunicarse. Estaba preocupada por el hijo de Charlotte, pero parecía que Mateo y sus padres habían descuidado en gran medida sus deberes. Tras la denuncia de un vecino a los servicios de protección de menores, intervino la policía. Al final, los padres de Charlotte se hicieron cargo del niño y lo criaron con amor, lo que me alivió cuando me enteré por la policía. Mientras tanto, Mateo y sus padres se habían ganado una mala reputación en el barrio y ya no podían trabajar allí, lo que les llevó a mudarse lejos. Esto finalmente me liberó por completo de mis suegros. Actualmente estoy esperando un segundo hijo con mi actual marido y pronto nuestra familia crecerá. Nos espera una vida llena de vida y alegría. Imaginando un futuro radiante y feliz, mi madre, mi familia y yo nos preparamos para dar la bienvenida a esta nueva vida. En este momento, estoy envuelta en tanta felicidad como es posible y estoy profundamente agradecida a mi familia, que siempre me ha apoyado. He jurado ser una mujer amable y fuerte como mi madre para proteger lo que es importante.